momentos olvidados en el tiempo. Son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta. Son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan desde lejos de la música. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. En streaming estamos en vivo por Twitch, Vox FM, WOX FM y por Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy conversaremos con Romina Tamburello, actriz, guionista, dramaturga, directora. Romy y el placer de actuar, escribir, dirigir, jugar al tenis. Mujer de ojos negros, viuda de uno o de más diablos, amiga de sus amigues y también de los amigos de sus papás. Nunca se tiene, aunque el jueves esté coprotagonizando la obra que se llama El Descanso. Vaya paradoja. De Cannes a Tailandia pasando por Estonia. Un torbellino que no para de crear. Hoy conversamos con Romina Tamburello. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Tus labios con los míos andan bien, están magnéticos y yo patético mirándote. Vámonos, siguiendo el pasto, pasando el rato sin hablar, sin flashear, sin decir, solo sintiéndonos afortunados de tenernos al lado. El cuarto está frío, no quiero entrar. Tapémonos. Es un buen día para solo existir, es un gran día para el swing desvestir. Es un buen día para solo existir, es un gran día para el swing desvestir. Perdón si no suelo escribirte, es que es difícil decirte. El lunes, Pequeños Elementos, hoy con Romina Tamburello, la primer directora de cine que nos visita en 3 años, así que hoy tenemos un estreno también para nosotros. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola Gerardo, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por hacerte un alto en el camino. Usaba en el comienzo una frase que está en la entrevista que te hicieron en la revista Barullo, que usó Sonia Tesa, que es un torbellino que no puede parar de crear. Para que ustedes lo entiendan, si yo tenía más o menos estudiado algunas cosas de Romina, hace 50 minutos ya subí una nueva actividad que tiene el viernes próximo, así que ya lo que había preparado y lo que tenía organizado de lo que viene de Romina Tamburello ya quedaba desactualizado porque ya hay actividades permanentemente. Así que bueno, creo que lo del torbellino que no para de crear es una buena definición. Quizás en estos 30 minutos casi que estoy en la radio haya pasado algo nuevo o haya alguna nueva actividad, pero bueno. No, por suerte todavía no pasó nada nuevo, pero puede llegar a pasar en cualquier momento. Puede pasar, sí. puede pasar. Pues es que me pasó algo curioso antes de preparar el programa de hoy, algunas cuestiones. Viste, yo generalmente llevo como una línea de tiempo con los invitados, le pregunto un poco sobre su historia personal y después sobre sus criaturas, sus creaciones, sus coparticipaciones, ¿no? Y en la línea de tiempo me costó un poco hacer la línea de tiempo con vos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que empiezan en un momento y las fechas y después terminan concretándose 5 o 6 años después. Y, o sea, después vamos a hablar de esos procesos, ¿no? Del proceso de la escritura, de la película, de cómo arranca una cosa en el 2012, 2013 y termina en un libro después, o cómo arranca el proceso de la película de Vera en el 2015 y después termina varios años después, y así. También resultó paradojal esta cuestión de que te escuché decir que un poco la vocación de escritora
nació gracias a la danza o gracias a la no danza. Es decir, esta cosa de haber ido a la escuela Ernesto Larrechea, pero nada que ver con la danza luego. No, porque la escuela era de danza y arte escénico. Exacto. Yo iba a arte escénico y ahí había también, era una asignatura parecida al teatro y también había como una parecida a la literatura y a la escritura creativa en niños, que fue bastante inspirador. Entonces yo creo que esos fueron los primeros pasos en la escritura. Después, tomé otro camino, estudié Derecho, me recibí, ejercí como abogada y un día empecé un taller de teatro con Cristian Marchesi que luego derivó en el match de improvisación de los Jumping Frijoles, en el cual estuve 19 años. Así que cuando hablas de procesos largos, este creo que fue el más largo de todos y a la vez, paradójicamente, la relación más larga que tuve en mi vida, 19 años trabajando con las mismas personas que hoy son mis grandes amigos. También fue muy formativo a nivel bancarse procesos largos, a nivel construir en equipo y empezar a entender esto que es un camino. No me gusta decirle carrera porque siento que no estoy apurada para nada, pero sí un camino. Claro, no estás corriendo con nadie, ¿no? No. No estás corriendo con nadie. Claramente no. Es así. Se desprende de todo lo que uno te escucha o te ha visto y demás, que uno no corre, uno hace su propio sendero y en general vos tenés esa cosa de la creación colectiva y de la coparticipación con amigos, ¿no? En todo el desarrollo de este camino que vas recorriendo. Sí, hasta ahora tuve esa suerte de que pueda hacer con amigos, de que pueda hacer con amigos muy talentosos también y de aprender a delegar. A no hacerme cargo de todo, porque si no tampoco podría hacer tantas cosas si me hiciera cargo de la totalidad de todos los procesos. Entonces, así como en su momento fue el match de improvisación, después fue Pecine, que es una productora que fundamos con mis amigos, en los que ellos hacen toda la parte de producción, de lectura de guión y un acompañamiento completamente, casi te diría cuerpo a cuerpo. Y todos los proyectos es muy sanador y muy relajante que sean de 3 personas y no que caiga sobre mí toda la responsabilidad de un proyecto. Quizás yo puedo estar en el rol de directora o de guionista o de escritora de alguna novela, pero detrás de eso hay un montón de gente que no solo participa y aporta, sino que también contiene. Y no solo me contiene a mí como persona, sino que contiene todo lo que significa el trabajo grupal. Siempre le preguntamos a quienes son de la ciudad en qué zona geográfica se desarrolló tu vida rosarina, digamos así. Mi vida rosarina se desarrolló entre España y Rueda y 27 y Paraguay, como en ese cuadradito. ¿En ese cuadrado? Donde estaba el trabajo de mi viejo, donde está ahora mi casa, donde estaba mi casa de la infancia. Fue como, mi familia siempre vivió por el mismo barrio. Iba a Provincial primero, nadaba ahí, después jugué al vóley en Ger. Ahora me moví un poquito y jugué al tenis en Regatas, pero siempre fue por ahí, entre el Abasto y Zona Sur. Ajá, perfecto. ¿Y hiciste la escuela en la Dante? En la Dante. O sea, ahí ya llegamos a la zona céntrica. Sí. Por el Boulevard Oroño. Perfecto. Y podemos situarnos un ratito, que después también leí por ahí que tu método es un poco desordenado. Súper desordenado. Entonces podemos jugar un poco con esto. Sí, yo absolutamente. Y ir preguntando cosas que quizás en un momento se disparan en los años en otra cosa, para adelante o para atrás. Con confianza. Podemos improvisar, Totalmente. tipo match de improvisación sí. Con las enseñanzas de Cristian. Vos decías recién que ahí en Ernesto Larrechea lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Si la escritura llegó primero antes que la actuación. Sí, yo creo que sí, porque yo me recuerdo a mí de chica apenas empezando a escribir, ya escribiendo historias, inventando historias. Leía mucho, mi vieja fue una gran impulsora de que yo lea, y leía muchas cosas que los niños no leían, tipo Agatha Christie, Chandler, muchos policiales. Capaz que leía eso a los 12 años, que mis amigos estaban leyendo El Principito. Qué sé yo, El Principito no lo leí nunca, por ejemplo. Mi mamá me decía que era una boludez y me daba Agatha Christie y Cindy Sheldon. Entonces también había algo de mi vieja impulsando todo eso, impulsando que me anote en Ernesto Larrechea y todas esas cosas que terminaron siendo un gran aliciente para una nena. Entonces creo que sí, que lo primero fue la escritura, sí. Primero fue la escritura.
Mujeres de ojos negros es una de las primeras obras así que escribiste. La primera, sí. Empezó como un ejercicio, un taller de actuación, en el que había que escribirle un monólogo a una compañera. Le escribí un monólogo a una amiga que es una genia total, y nos gustó tanto laburar juntas, que llamamos a otra amiga y empezamos a laburar algo que tenía que ver con ir, ponerle el cuerpo a actuar. Actuábamos las dos. Poli, que es la directora, Poli Chávez, dirigía. Yo salía de la escena, apuntaba y después me iba a mi casa y escribía, que por ahí escribía otra cosa totalmente distinta. En esto del método desordenado y del desorden, escribía otra cosa totalmente distinta a lo que habíamos actuado, y volvíamos y lo ensayábamos, y fue como un proceso muy lindo, muy creativo, y fue una obra que hicimos 10 años y que el año que viene queremos volver a hacer, queremos retomarla. Claro, esas obras que se retoman. ¿Hace cuánto que no las hacen? Y hace... No, menos. Sí, la hicimos hace, qué sé yo, 2 años. 2 años. Y fue una obra con la que nos fuimos al Festival de Río de Janeiro, viajamos por todo el país, ganó muchos premios la obra, y nos permitió también a nosotras como pensar que se podía hacer una obra de teatro entre 3 amigas, y que eso te podía dar como posibilidad un viaje, por ejemplo. Claro, una gran opción. Claro. Una gran opción. Sí. Digamos, por la obra y por lo que venía después. Y porque creo que fue de las primeras veces que yo empecé a entender que se podía viajar laburando, cuando nos fuimos a Río de Janeiro. Como que había una parte del viaje que era puro goce, no sé, ir a la playa en Copacabana, pero después había que ir a actuar a un teatro, y nos pagaban por eso, y era como todo algo que empezó como un hobby, empezar a darle un valor de laburo. Y hoy mi vida es un poco eso. Yo vivo desde hace 3 años viajando con las cosas que hago. Pero creo que la génesis de eso fue esa. Sí, porque te escuché decir que el trabajo se disfruta mucho haciéndolo, y que además hay que defender el trabajo. O sea, Sí. un libro, una película, una serie, una miniserie, etcétera, hay que ponerle el cuerpo después en las presentaciones, en el estar en festivales, en el acompañar en ese proceso a la obra que ha terminado, ¿no? Sí, por un lado eso. Que no termina quizás. Sí, total. Por un lado eso, y por otro lado amigarse con la idea de que a veces uno acompaña la obra o la película o el libro y no va tanta gente. Y bueno, son cosas, no siempre sale el éxito ahí de que esté un cine lleno, un teatro lleno. Bueno, pero ahí hay que discutir qué es el éxito, qué es la masividad, Claro. cuál es el producto y qué es lo que uno busca. Sí, pero con la obra, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, nos pasó la semana pasada que se estrenó Vera en Buenos Aires. Fuimos en el Borges. Sí. Ya se había estrenado un montón en cine, la fue a ver un montón de gente al cine, más de 10.000 personas, y demás, que es un montón para el cine argentino y más para un cine hecho en provincias. Pero bueno, la hacían en el Borges, no había habido tanta difusión, bla, bla, bla. Bueno, viajamos los 3 con Fede y con Santi, el productor y el otro director, y no había tanta gente en el cine. Y en un momento fue como, viajamos, nos agarró un corte en Panamericana, llegamos justo, pudimos hablar poco de la película, y fue como, bueno, estas son las cosas que también fortalecen los grupos, fortalecen los proyectos, y a uno le sigue pasando, me siguen pasando cosas a mí cuando veo la película. Ahora ya hace un montón que no la veo, pero Fede, que es el otro director, sí se quedó a verla y salió como conmocionado todavía. Bueno, esto lo hicimos entre los 3. Para poner nombre y apellido, Fede Actis, Federico Actis, Santiago Santi King, y la productora se llama Pescine. Pescine. Sí. Romina Tamburello, los 3 ahí, Sí. a veces en producciones de uno, de otro, Sí. o en conjuntas, como en el caso de la película que hablábamos, que es Vera y el placer de los otros, que está en Flow, está en las plataformas, estamos viendo ahí, está desde el 24 de julio disponible en las plataformas, y está entre las 10 películas rankeadas ahí más Sí. vistas de Flow. Yo no sé cómo llevan el catálogo, pero está muy bien que esté. Hoy nos entre llegó las- Flow te hace informes, Ajá. y hoy nos llegó un informe que la habían visto entre agosto y septiembre 73.000 personas. Y fue como, yo no sabía que tanta gente veía Flow y que tanta gente elegía la película, así que estamos Nuestro contentos. operador la vio. ¿En serio? Nuestro operador la ¿Te vio, gustó? por supuesto. Haceme con... Excelente. Nuestro operador la vio. Yo te digo, así, hoy hablando de eso, hablamos de los temas musicales de la película antes de que venga. Claro. Y me dice, yo la vi, Boom Boom Kid, claro, es el tema de la película. Y amamos a Necro, ¿no? Sí, y ese tema es increíble. Contame, nos situamos, como dije, ¿no? Podemos arrancar en la escritura. Vamos para cualquier lado. No, vamos a seguir en la escritura, vamos a seguir en la Bueno. escritura un ratito. La viuda del diablo. O sea, es que me pasó algo con el libro. Incluso le regalé a mi hija mayor.
Apenas salió, mi hija vivía en Francia, venía acá para un fin de año y se lo regalé porque ella es fanática de Futurock. Sí, Entonces claro. le regalé el libro. Entonces le digo, che, mirá que el lunes, te voy a escuchar el lunes de Francia porque viene la escritora de La Viuda del Diablo. Y La Viuda del Diablo es la historia de Laura. Laura. Es una historia que arrancaste en el taller con Pablo Ramos. Sí. Con un cuaderno personal que los obligaba a llevar él, y él te dice, acá hay una historia, pero tenés que trabajarla. Sí. Y bueno, la trabajaste bastante. Muchos años. Y muchos años. Sí. Casi como viviendo la historia Sí. al mismo tiempo que la ibas trabajando, Sí. ¿no? La historia iba pasando, la novela iba pasando y se iba como medio escribiendo sola, pero me costó mucho después resignar algo de todo eso y en un momento, o sea, hasta que yo no vendí el hostel, esto un poco me pasó a mí, un poco es mentira, un poco es verdad, esto de mentir para decir la verdad y usar la ficción como disparador para algo narrativo, porque también es importante decir que no toda anécdota es una buena historia, entonces hay que elaborar un montón y todo, pero yo la iba escribiendo, pero no sabía cómo terminaba. Y cuando yo vendí este hostel, dije, ay, bueno, acá tengo el final de la película, del libro. Y vino el 2020 y no sé por qué, yo lo venía trabajando con Pablo, cuestión, bueno, pandemia, no sé qué, y digo, bueno, voy a cambiar de tutora y empecé a escribirla de nuevo. Entonces terminé escuché eso escribiendo... que habías cambiado varias veces Sí, en el sí, texto, sí, ¿no? sí. Y tiene como 11 versiones el texto. Y bueno, y empecé a escribirla de nuevo y apareció un nuevo personaje, un nuevo final. Por supuesto, con muchas de las cosas que veníamos trabajando con Pablo, con muchas de las cosas que ya tenía la novela original. Pero sí creció mucho poder tomar distancia de lo que había pasado y poder escribirla medio de cero. Ahí también hay un proceso que vos siempre haces referencia, me parece que es importante, que es el de la tutoría, ¿no? Por eso he hablado del trabajo colectivo, tanto en lo cinematográfico como también en ese acompañamiento en la escritura, porque también tuviste ahí tutoras en la escritura de La Viuda, ¿no? Sí, sí, tuve tutora a Luz Vítolo, bueno, empezó con Pablo, en el taller de Pablo, y después tuve muchas amigas lectoras que era como, yo les daba el manuscrito, me hacían correcciones, entonces Anju Manaker fue una de ellas, y bueno, y fue así. También está bueno siempre elegir algunos lectores designados para que vayan... Claro. Claro. Te vayan haciendo el seguimiento y la devolución de cómo va evolucionando, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y también hay una anécdota que me resultó muy curiosa, porque bueno, el jurado era muy... Sergio Vicio, estaba Fabián Casas, y esta cosa de... estabas en época ahí, post-pandémica y compañía, que se hacía las menciones por vía virtual, y vos tenías que ir a jugar al tenis. Sí. Yo tenía que ir a jugar al tenis. Casi no estás de asistente porque tenías que ir a jugar al tenis. Y me acuerdo que estaba en PES y que acababa de suceder algo terrible para Vera. Todavía no habíamos filmado la película y bueno, se había desfinanciado todo el presupuesto, bla, 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 con la inflación, no sé qué. Y el productor nos dice a mí, a Fede, ese día, chicos, o vuelven a escribir el guión o la película no se hace. Claro, porque era muy extenso, tenía que cambiarlo. Claro, y nos agarró una depresión con Fede y dijimos, otra vez escribir todo de cero, no sé qué. Qué paja hacer Qué todo paja, esto. sí. Y justo me llaman de Futurock y me dicen, mirá, no contestaste el mail. Le digo, no, porque yo me voy a jugar al tenis, no voy a estar. Y me dicen, sería bueno que estés. Y le digo a los chicos, ¿por qué me dicen sería bueno que estés? Y los chicos me dicen, estúpida, ganaste algo. Así que fue un día de buenas y malas noticias. Bueno, las buenas supongo que prevalecieron y las malas se superaron porque la película... nos tuvimos que poner a laburar. Porque la película salió y salió bien. Sí. Y el libro también. Es que el libro es como una película, ¿no? El libro es como una película. Yo estoy empezando a muy trabajar. Cinematográfico. Sí, estoy empezando a trabajar en la adaptación a película del libro muy despacio porque estoy con la adaptación del otro libro que salió segundo, pero que lo estoy adaptando primero, una cosa desordenada. Pero está bien. Y bueno, sí, yo siempre lo concebí como algo que pudiera ser una película. Igualmente, entre Vera, que está ahí, y La Viuda, antes está Rabia.
Sí. que también significa, por lo menos yo cuando trato de ver qué momentos pueden ser significativos para un invitado, yo lo marco como una cuestión significativa, porque bueno, te fuiste a Cannes con Sí, Katia. sí, Pisaste la alfombra, acá tenemos los micrófonos rojos. Sí, sí. Pisaste la alfombra roja. Fue espectacular. Esa escalera que hay en Cannes, ahí. No, fue increíble, sí. Bueno, y además lo que me pasó con Rabia fue que yo venía escribiendo guiones para que los dirijan otros, incluso para actuar, y con Rabia, como era un corto, dije, me animo a dirigirlo. ¿Habías dirigido alguna cosa antes? De cine no, De fue cine. lo primero. Me animo, qué sé yo, estaba Carlos Resta, que es un amigo, le tomé un casting a su hijo, El hijo. y dije, bueno, vamos a ver. Pero no por Physique to Roll ni porque eran parecidos, porque a mí me parecía que había algo energético que podía funcionar en la actuación de ellos dos, haciendo de padre e hijo, siendo padre e hijo. Y me acuerdo que en el casting el pibito lloró y se rió en una misma toma y dijimos como, che, este pibe tiene un talento increíble. Era genético. Era genético totalmente. Lo filmamos en 5 días en la autopista, de invierno, y se armó algo como muy chiquito, muy familiar, muy de tribu, que son las personas con las que después hice todo lo otro que hice. Y se armó algo muy de familia también con Carloncho y su familia, con Eugenia, con Santino. Entonces era como que el proyecto venía con muy buena estrella. Después yo me tomé un año entero para editarlo, los volví locos a los editores, me odiaron por momentos me decían, andá y nosotros te entregamos algo, pero necesitamos que dejes de estar acá. Viste, como respirándonos encima, sin obsesiva total. Y bueno, esa fue una de las cosas que aprendí a los editores, hay que dejarlos un rato, que editen tranquilos y después ir a mirar sin ansiedad. Y dejando también que opinen. Yo en ese momento estaba como quería acaparar todo y bueno, eso lo aprendí con ese proceso. Y lo mandamos al Short Film Short Film Corner, se llama, de Cannes, y cuando quedamos, con Fede dijimos que era el productor, que después fue el director junto conmigo de Vera, dijimos, che, vamos. ¿Cuántas veces tenemos la chance de ir a Cannes? Y con un producto Claro, propio allí para defender claro. y acompañar. Así que fuimos y estuvo buenísimo. Éramos las personas más pobres del festival, por supuesto. Bueno, pero no importa. pero- no importa. Pero uno estuvo. Sí. ¿Quién me quita lo bailado? Sí. Aparte, una ciudad linda, Cannes. Me tocó conocerla. a mí Es me hermosa, gustó. la En playa es época hermosa. playera. Sí, el festival propone un montón de cosas hermosas. No sé, vimos el ángel en pantalla gigante ahí. Mira. Había un montón de películas argentinas. Estaba el Motorrebatador. O sea, nos hicimos amigos de gente. Así que bueno, fue espectacular. En esta tarde de lunes estamos conversando, para aquellos que nos escuchan en el auto, por ahí que no nos están viendo en directo y que escuchan la voz de nuestra invitada, con Romina Tamburello, que es actriz, dramaturga, es directora de cine, actúa el jueves, tiene una charla el viernes. Bueno, de todo eso vamos a seguir hablando ahora, después de este breve intervalo que tiene en la radio. Nos vamos con un poco de música, volvemos con música y seguimos charlando con Romina Tamburello en Pequeños Elementos. Che, vos, chabón, que no paraste de andar con cualquiera. A ver si sos tan guapo, te aguantas mi lengua. Mira que yo de 1000 amores juré que eran 30. Pero los titos se encargaron de contarte de la otra mitad. ¿Quién te pensás que sos para venir a decirme la mina que soy? ¿Quién te pensás que sos para fumarme tu ataque de estrella? Mírate vos, mi amor, que andás buscando a tu madre entre piernas y andás convidando a cualquiera que sea la primera que te haga el favor. FM Vanguardia.
Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Wax FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Wax 88.3. Cervezas. Calver. Carpintería a medida en fenólico. EMG, Arquitectura del Mueble. Estudio contable. MHD, María del Huerto Dondo. Limpieza técnica para la industria. NB, Limpieza y Mantenimiento. Logística, depósito fiscal. Transtotal. Neumáticos y servicio. GA. Calefacción. Euler. Consultoría en gestión de beneficios promocionales. Schauen. Planificación de eventos. Jule. Productos eléctricos. Electricidad Serra. La vida Aquarius es elegir acompañar tus comidas con una bebida que le da más sabor. Ideal para acompañar una grande de mozzarella a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana o en este mismo momento. Aquarius mejora tus comidas, no importa la hora que elijas comer pizza. Sin gas, rica y refrescante. Así es la vida Aquarius. Bebida sin alcohol con 10% de jugo de pera con vitamina B3 y B6 sabor pera, exceso en azúcares, exceso en calorías. Aquarius es marca registrada de The Coca-Cola Company. Septiembre no es un mes cualquiera, es el mes de la creatividad, las ideas y la vibra joven. Durante todo el mes disfrutar recitales con artistas locales, la actuación especial de la Thelonious y desde Venezuela uno de los mejores raperos del momento, a capela en vivo. Además, juegos, expo, charlas, baile y mucho más, porque en Rosario, septiembre vibra joven. Descubrí la agenda completa en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Estoy haciendo historia mientras inspiro a otras personas. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Yo no entiendo. Y que más que vos, que vos sos. A mí no me hagas preguntas. Si inmune estás a toda represión. La de hoy, siempre te perdimos. Pero si puedes abrazar, mirar y sonreír. O tú haces falta acá. Tú me haces falta acá, tú me haces falta acá, tú me haces falta, tú me haces falta acá. Y qué tan rápido, y si pido fatal. Lo único, no sé si es lo único feo es no tener por qué vivir. Bueno, hay muchas cosas feas en estos tiempos que se corren. En Lunes de Pequeños Elementos seguimos conversando con Romina Tamburello, hablamos de La Viuda del Diablo, hablamos de Mujeres de Ojos Negros, hablamos de Vera y el placer de los otros. La cuestión del placer es una cuestión que estaba presente en tu escritura, en tu dramaturgia, en tu cinematografía. Sí, es una cuestión transversal, desde el placer que me da a mí escribir. Yo no soy una escritora que sufra, viste que hay escritores que sufren como el proceso, que te dicen, no puedo parar de escribir, pero lo sufro. No me pasa eso, yo me redivierto. El placer de trabajar con otros, el placer como búsqueda sexual y como búsqueda de la identidad, el placer femenino, que creo que tampoco está tan retratado en el cine argentino, en la literatura ahora un poco más. Y bueno, sí, es una búsqueda que evidentemente tengo, que apareció como algo más inconsciente y que cada vez me doy cuenta más que es algo ético para mí, en algún punto. Decíamos al comienzo que siempre hay actividades, entonces siempre esto lo relaciono porque el viernes 19 a las 18 horas vas a estar en una charla que se llama Las Intermitencias. Esto apareció acá cuando tomamos el café antes de llegar. Las Intermitencias del Deseo. Va a estar Romina Tamburello y además va a estar Sandra Moro, que es médica sexóloga.
Este viernes en AHF Rosario para hablar sobre el deseo y sus intermitencias. AHF es una organización global presente en más de 45 países que ofrece testeo de VIH, atención médica, tratamientos y preservativos gratuitos. Ahí en calle Pellegrini, dijimos. Pellegrini. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Bueno, ahora decimos bien la dirección, ahí donde funciona. Sí, es una asociación que comenzó en San Francisco, que nosotros tuvimos vínculo porque nos llevaron al Festival de Miami con Ver el placer de los otros, y pudimos ahí acercarnos a lo que hace esa organización, que tiene que ver con la prevención de no solo el HIV, sino cualquier enfermedad de transmisión sexual. Voy a charlar con Sandra Moro, que es una médica, sexóloga, infectóloga, que trabaja el placer con personas con HIV, y vamos a charlar en base, o como disparador va a tener el libro Los amigos de mis papás, y bueno, para hablar también de un poco del placer a lo largo del tiempo, en la mal llamada tercera edad, que parece que fuera un tercer tiempo deportivo, y puede ser un nuevo comienzo, y que tiene mucho que ver con lo que cuenta este libro. Y ya que lo trajiste, vamos con Los amigos de mis papás. Los amigos de mis papás tiene, a diferencia de lo que habíamos visto en otros procesos, un proceso diferente, porque te vienen a hablar de Random House para escribir el libro, te preguntan si estás interesado en escribir, y ahí es como que sistematizás el método y empezás a trabajar. Leí de 8 a 16 se escribe, salga una idea o no salga una idea. Sí, había días que no salía ninguna idea. Es un proceso diferente a la viuda sí. O al de Vera. Bueno, no tanto, porque el de Vera también era como muy sistemático, porque siempre en el cine hay que llegar a deadline, tenés que presentar a residencias, a concursos, a lugares que te den la guita para poder filmar. La escritura de La viuda fue mucho más libre, como ni siquiera sabía que era una novela yo. Por más que Pablo me lo decía, yo no lo terminaba de creer hasta que no ganó la primera mención de Futurock. Y acá ya había como un adelanto, un contrato, y yo decía, bueno. Caramba. Estoy en problemas si no lo entrego. Caramba. Tenías un plazo. Pero también se fue escribiendo la novela. Esto parte de una historia familiar en relación a la sexualidad de mis papás, y a un acompañamiento que yo hice en relación a eso. Pero después hay muchísima ficción, hay mucha más ficción que en La viuda. La protagonista es una biotecnóloga. A los padres les pasan otras cosas que las que les pasaron a mis viejos. Lo que sí tiene mucho de real es que yo recorrí muchos clubes swinger. Cuando sabía que iba a escribir el libro, recorrí muchísimos más, y aprendí mucho sobre ese sistema de vínculos que propone el club swinger. ¿En Rosario o en otros lugares del país? En Rosario, en Buenos Aires. Mira, Rosario no sabía. En Buenos Aires he leído y he visto que hay publicidad y hay algunos que son muy conocidos. Sí, a todos esos fui. Por y en ejemplo, Rosario hay uno que está, no sé si sigue estando, pero está a la vuelta de la terminal. Ajá. Que está como escondido. Después hay muchas fiestas swingers que en su momento eran clandestinas, que se clausuraban, qué sé yo. Pero bueno. Rosario tiene la particularidad de ser una ciudad donde todo el mundo, más tarde o más temprano, tiene algún amigo en común. Exacto. ¿Viste cómo es? Es una ciudad amigable en cuanto te conoces con todo el mundo, te podés encontrar. En Buenos Aires, por ahí es mucho más anónimo, mucho más grande, etcétera, etcétera. Sí, igual en estos clubes te hacen dejar el celular, por ejemplo. Sí. Como que no puedes tomar fotos, no puedes anotar nada, no puedes grabar nada. Entonces hay como una discreción. Yo creo que también el ambiente swinger no es un ambiente muy chismoso. Uh-huh. Pero sí, claro, en Rosario es mucho más probable de que te digan, ¿qué pasó? Sí. O que nadie diga nada, porque bueno, pero yo lo estoy sepan. Claro, pero bueno, vos sabés que el otro sabe. Claro. Una cosa más o menos así, pero no sabía si había. Acá en Rosario no había escuchado mucho, y por eso era la duda, ¿no?, que tenía respecto a esta cuestión de Cecilia, que es la protagonista. Cecilia es la protagonista. Cecilia y Laura, ¿tienen puntos en común? Sí, tienen puntos en común. Tienen en común que le ponen el cuerpo al problema que está teniendo el personaje. En el caso de Laura, ella podría venderlo a distancia al hostel, y sin embargo va, y sin embargo no se contenta con ir, sino que se queda a pasar la temporada, a vivir con el ex y la novia. Lleva un amigo, se queda con el amigo. Hay algo sexual muy
muy latente en el cuerpo de Laura. En el cuerpo de Cecilia no, ella va perdiendo el deseo a medida que sus padres están luchando por recuperarlo, pero sí también le pone el cuerpo a esta empresa familiar que es encontrarle club de swingers a los padres. Yo ahí he leído alguna cuestión que me pareció que quizás podía tener también un punto de común, esta cosa del duelo, ¿no? En Laura, el duelo no, a lo mejor el duelo que siempre referimos en cuanto a la pérdida o de un vínculo con otro, sino el duelo respecto de ella misma y de dejar de ser la persona que era antes. Y en Cecilia esta cuestión del duelo respecto de los padres y la mirada, ¿no? Sobre esta cosa de quiero saber, pero no quiero saber tanto, acompaño, ayudo, pero el tabú que significa a veces el sexo de los padres. Totalmente. A cualquier edad de los padres. A cualquier edad de los padres, pero más cuando una se empieza a volver más grande, que decís, che, no quiero saber todo esto. Porque a lo mejor uno escucha a los padres coger de chico y ni te acordás. Pero en este caso aparece como toda esa... Ay, no. Sí. Pero además, en el caso de Laura, ella ya se separó, cree que hizo el duelo y se enfrenta a un nuevo duelo, que es el duelo de ver que tu ex se volvió otra persona. Y eso es re raro. Cuando uno entra en un contacto cero, se deja de ver con el ex y de repente aparece y es un extraño. Y en el caso de Cecilia, se está separando y está teniendo una separación tan amable que no sabe si le dolió ya, por qué no le está doliendo o si le va a doler después. Y a la vez está duelando el hecho de ser una hija. Se está enterando de cosas de sus padres que la vuelven un par con sus padres, un ser sexual. Entonces ahí también hay como un duelo del rol de hija y del rol de pareja de alguien. Sí, esa cosa del duelo respecto de esa persona que se vuelve un extraño conocido, ¿no? ¿Viste? Vos decís, claro. Caramba, pero estuve viviendo con esta persona hasta hace un tiempo determinado y después ya no lo reconoces o no te autorreconoces tampoco en esa relación. Totalmente. Esa cuestión del duelo me pareció que aparecía en ambas dos. Los amigos de mis papás, ¿serán película? Sí, estoy trabajando en esa adaptación. Ahora vi ahí un póster que está Siembroski, Alejandra Fletchner y Camila Peralta. Ellos son los actores que yo elegí para que interpreten a estos personajes. Estoy escribiendo el guión y para eso estoy aplicando a algunas residencias. Ahora me voy a Colombia, después a España, a terminar de escribirlo allá. Y bueno, esperemos que se pueda filmar en algún momento. De eso vamos a preguntarte en un minutito. Tenemos ahí una cuestión que tiene que ver con las mujeres, con Rosario, con la serie y con una persona no tan conocida que te involucra a vos también. Lo escuchamos en un minutito y que va a salir. María Catalina Echevarría de Vidal es más un interrogante que una certeza para nosotros. Las mujeres estuvimos silenciadas por la historia tradicional, sin dudas. De María Catalina nos llega mucho la información sobre los varones que la rodeaban, no tanto sobre ella. Emplea un saber eminentemente femenino, como son las labores de punto, para construir uno de los símbolos que es el símbolo de la patria, y es la bandera. Sin duda que Catalina podría tranquilamente ser una de las damas que cosió la primera bandera. Estamos hablando del origen de un símbolo que cumple un rol fundamental en la Constitución del Estado Nacional. María Catalina Echevarría es una de las... María Catalina Echevarría, de ella hace referencia esta serie que se emitió por el canal Encuentro, que están en YouTube si uno quiere, encuentra todos los capítulos, que tuvo de directora allí y que tiene que ver con las mujeres del siglo XIX, no las heroínas conocidas, sino la mujer que estaba un poco invisibilizada y que cosió la bandera aquí a pedido de Belgrano, y tiene como un hilo conductor también en la mujer que aparece en Vera, en Cecilia, en Los amigos de mis padres, o sea, no en aquella heroína, no en una persona de capa y espada, sino en una persona común y corriente
que en un momento determinado hace cosas en su vida y bueno, sigue su vida normal, ¿no? Y a veces la historia la ha pasado por encima. Sí, en el caso de Catalina el proceso fue bastante raro. Estábamos en el 2020 y a mí me llega una sin laburar, aparte se había suspendido Vera se iba a filmar en marzo del 2020. Llegó la pandemia, tuvimos que suspender la preproducción, entonces estábamos re marzo, tristes, sí. Estábamos en el medio de ver qué hacíamos, de qué laburábamos, no sé qué, y llega esta propuesta de Cara al Encuentro para hacer un documental en una ciudad que no se podía casi salir a la calle. Los museos estaban cerrados, había que hacer una investigación muy grande en los museos. Entonces la guioné con Federico Actis, tuvimos una contenidista que llamó Gaby Couselo, que es una historiadora que es especialista en este periodo patrio y en Rosario y en estas mujeres. Y nada, y nos encontrábamos con una cosa que es como, nadie puede afirmar que fue Catalina la que cosió la bandera. Entonces era como, y no había pruebas, y era como, tengo que hacer una serie de 4 capítulos sobre algo que no sabemos si es verdad o mentira, para un canal que es súper creíble. Pero eso para quien ejerció 10 años de abogada, es terrible. No es tan, pero igual uno sabe que, digo, bueno, vas con la prueba adelante ahí, ¿eh? Sí, pero... Sí, está bien, chiste. Pero era como, bueno, pero ¿y el Canal Encuentro nos van a pedir? Claro, documente el... Claro. Y no se podía entrar en los museos, y me acuerdo que Fede Actis, que era el co-guionista junto conmigo, se vestía todo como un astronauta y entraba al Museo Marc solo y pasaba tardes solo leyendo cartas de Belgrano, armábamos un guión, ponía de vuelta, son muy exigentes los de Encuentro. Y dijimos, bueno, ¿con qué trabajamos? Bueno, vamos a trabajar con un poco de animación, con imágenes de la ciudad vacía, con elementos históricos, filmamos muchos cuadros, era como... Y ahí apareció la idea de... ¿Cómo puede ser que las mujeres que están visibilizadas en la historia sean solamente las que trabajaron en la guerra? Macacha, no sé... Macacha, bueno, sí. Claro, como las mujeres que estuvieron en la guerra, ¿qué pasa con las que cocieron, con las que cocinaron para los ejércitos? ¿Qué pasa con toda esa gente? Y ahí fue que apareció como esa idea que terminó siendo el motor del documental. Excede a Catalina, o Catalina a lo mejor es la excusa, pero terminamos hablando de qué pasaba con estas mujeres que hacían estos roles domésticos más de cuidadoras y que ayudaron a que estos héroes puedan devolvernos una patria que los españoles nos habían quitado en algún punto. ¿Cómo es dirigir en Rosario? Mira. Digo Rosario porque tiene que ver con esta experiencia de haber filmado acá Vera y haber filmado la miniserie de Catalina y haber filmado Rabia. Y Maternidad, que después fue una serie de ficción que la filmamos en el 2022. Pero que arrancó mucho antes. El no conocimiento, tanto. El conocimiento del taller que hacías con Pablo. Y con Rosario Espina, sí, que con ella co-guionamos y que está basado en su diario de maternidad, la serie. Mira, tiene particularidades que están buenas y otras que nos gustaría cambiar. En principio, Santa Fe no tiene una ley de cine, con lo cual pedir que se venga a filmar acá es difícil. Filmar acá es difícil, si bien la municipalidad muchas veces ayuda, la provincia también. Si nosotros tuviéramos una ley de cine que implique fondos, que implique concursos, que implique otro tipo de financiación o de posible financiación, hoy que el Inca está tan vapuleado y que estamos librando una batalla tan grande con el gobierno nacional en relación a la cultura, sería muy importante. La ley de cine se está trabajando por compañeros, pero todavía no está. Entonces, por un lado tiene eso, que otras provincias sí lo tienen, Misiones, Mendoza, Jujuy, Córdoba mismo, Entre Ríos ahora también. Estamos como luchando para que eso suceda y que seamos nosotros también un norte en la industria nacional para poder filmar. Entonces no se arma industria en Rosario, y esa es la parte mala, porque se filma una película cada tanto y eso hace que nuestros técnicos pierdan gimnasia, que nosotros como escritores perdamos gimnasia, que los actores también la pierdan, que se labure poco. Y por otro lado se arma algo de familia que tiene que ver con lo reducido, con lo artesanal, y que es muy valorable. Yo siento que esta idea que charlábamos antes de laburar con amigos tiene que ver también con que somos pocos. Entonces, o son amigos o te llevas mal, pero tampoco nos llevamos mal. Es como que es una industria que estamos todos medios unidos tirando para adelante en eso. Y después, nada, yo tuve mucha suerte con las personas que me crucé. Entonces,
tanto con todo nuestro equipo técnico, con los actores que me crucé, con los elencos, con mis amigos de PES, digamos, soy una persona con mucha suerte en ese sentido. Entonces todos los procesos no solo fueron amables, sino que fueron procesos de enseñanza y de desafío, de verme a mí no solo como directora, que cada producción iba siendo más grande, porque Vera había sido lo más grande hasta que apareció Maternidad, que era una serie que filmamos casi 2 meses, tuvimos una preproducción de 3, entonces fue como, bueno, y ahora hay que filmar 6 capítulos de 1 hora, ¿cómo voy a hacer esto? Y todo el tiempo es un desafío. Pero vos sos de asumir el desafío y hacerlo. No lo pienso tanto. No te quedas en la cuestión racional de, ¿qué va a pasar con esto? Sino que más vale lo vamos haciendo y lo vamos... Los melones se van acomodando cuando va cantando el camión eso o algo me lo decía así, mi ¿no? abuelo, sí, Bueno, sí, totalmente. Somos así, somos así, sí. Y también me parece que hay algo de que si lo pensás mucho, capaz que no lo haces. Sí, no, algo que te puede paralizar, digamos. Y a mí me parece que lo peor que te puede pasar en cualquier proyecto, cualquier cosa, es quedarte paralizado, digamos. Claro. Hacelo y emprendelo, y bueno, obviamente con ciertos estándares que uno tiene. Es muy... En el rubro técnico, ya que ¿no son muchas las mujeres o sí? No, en el rubro técnico no son muchas las mujeres, si bien hay muchas mujeres, no son muchas las que tienen la posibilidad de trabajar. En Vera trabajamos con una camarógrafa muy buena que es Bruji Ferreira, que si bien el director de fotografía era varón, diversificamos el rol, muchas veces el director de fotografía es el mismo que el camarógrafo, acá lo dividimos, y ella fue la camarógrafa y permitió que existieran esas escenas de sexo tan íntimas, porque había como otra confianza, éramos todas mujeres en el set. Y hay sonidistas, mujeres muy buenas, Jimena Chávez, no sé, hay asistentes de dirección muy buenas, y es como que de a poco nos vamos copando un poco la parada y trabajando también entre nosotras, con un respeto muy grande y no por eso yo estoy en una productora donde son 2 varones y yo, pero sin embargo hay algo muy consciente cada vez que armamos equipos en que haya paridad. 3 cosas que no me quiero ir sin preguntar así como una miscelánea. ¿Ya estamos terminando? Aunque no lo creas. Esto pasó muy rápido. Lo que pasa es que hay muchas actividades sobre las cuales hablar. Una, por ejemplo, me tocó pasear en julio por Ciudad del Este, una ciudad re cinematográfica que hay que ir a verla para conocerla. ¿Y estuviste filmando? Estuve filmando una película que se llama Golpe. Que a principios de este año. En febrero estuvimos, claro. Imagínate el calor que hacía. Sí. Primero la preproducción fue en Asunción, que era como estar en Santa Fe en enero, porque es un pozo. Es darse todos los gustos eso. No, tremendo. Con mitad elenco argentino, mitad elenco paraguayo. El codirector es Nicolás García Hume, que es un actor paraguayo que está... en El Reino ha trabajado. En El Reino, en Cualca, sí. Exactamente. Muy buen actor, muy buen director, un director increíble. Así que también fue muy hermosa la codirección y irme a otro país a filmar fue también increíble. Así que bueno, estamos en el proceso de edición. Una ciudad muy así, que yo me imaginé filmando ahí equipos de producción y cámaras y demás ahí en Ciudad del Este con todo ese movimiento que tiene ya la energía de la ciudad. Una energía muy especial. Es una ciudad que, para los que no lo saben, tiene 87 etnias. Entonces vos vas caminando por la calle y escuchas hablar en chino, en árabe, con tonada paraguaya, en inglés, en francés. Entonces es como, en portugués muchísimo. Sí. La segunda cuestión vincula Golpe con el descanso. Lala Brillos trabajó en Golpe. Y es quien hace la dramaturgia del descanso que va a estar. Y la dirección este jueves. Vamos. En el Centro Cultural Mística Richieri 340. Sí, es una obra muy linda. Yo hacía un montón que no volví a actuar. Volví a actuar porque me encanta el elenco, porque Lala es mi mejor amiga en este mundo y valoro muchísimo su talento. Los textos son increíbles. Y también era el tema. Son mujeres que están en una clínica de descanso emocional hinchadas las pelotas de la sociedad, pero no es un psiquiátrico, sino que tiene que ver con poder descansar de lo que nos molesta, de las redes, del acoso, de
del sentirnos menos, bueno, de un montón de cuestiones. Son 3 mujeres, una con cada problemática. Nos vamos intercalando, tiene momentos de humor, tiene momentos de drama. Estuvieron acá circulando cerca de Rosario también estos días. Estuvimos en San Lorenzo, en Capitán Bermúdez, y esta es la última función del año porque yo después ya me voy. Así que están todos invitados a verla. Es, como dijiste, en Richieri 340. Centro Cultural Mística. Centro Cultural Mística, también conocido como QTP. Y bueno, vayan porque está buenísima la obra. Y lo último de lo último, que no es lo último en el caso tuyo, viste que los abogados tenemos toda esta cuestión del lenguaje y la interpretación, y quizás no me quedó claro, o quizás lo leí en un reportaje que te hicieron, y lo voy a leer textual para ver si no está confuso. ¿Aspirás a ser reconocida en Buenos Aires? Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Esa, Sí. digamos, no da lugar a doble interpretación. Sí. Una cosa es ir a laburar a Buenos Aires, volver, y otra cosa es estar acá tranquilamente. Sí. No tengo ningún vínculo me con el resultó cholulismo. Me resultó muy gráfica la expresión, y me parecía que era una buena... ¿A quién se lo dije? A Sonia. En barullo a Sonia Tesa. No traje la revista para no adelantar. Me chupa un huevo. Hay 2. Creo que hay 2 respuestas que están, o que las heroínas, también hay algo de eso, o de la rosarinidad, hay cierta rosarinidad que no me interesa. Sí. Bueno, había 2 respuestas, pero esta era bien concluyente y me pareció que estaba buena para hacer como un cierre. ¿Viste? Cuando a veces, a veces hay mucho eufemismo en decir, ¿viste? Que los abogados tenemos toda una cuestión lingüística así compleja, en latín y demás. No, acá quedó clarísimo. Viste que me chupa un huevo es una frase muy que no presenta dudas. No da. Me chupa un huevo, no hay dudas de no qué hay duda, significa. no hay duda, Así no hay que duda. bueno, ¿sabe qué dije eso? Quedó clarísimo. Romina Tamburello, lo dijimos al principio, nos iba a quedar corto la hora, pero bueno, volverá en algún otro momento. Volveré, claro que sí. Volverá y será más novelas y más cine. Volverá y será millones de palabras en Pequeños Elementos. Gracias, Romina, muy amable. Gracias a vos. Muy amable. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto fue Pequeños Elementos, temporada 3. Nos vemos el lunes próximo. Chau, gracias. Ay, qué divertido. Somos los olvidos, somos 2 gatos perdidos, somos narcos en tabla, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez o al revés, saltar, estar en todos lados y en ningún lugar. Todas te las quiero regalar. Tengo a la reina embalsamada en el placar. Hecho en Rosario. Radio